Hoy en próxima versión tenemos a Débora Nuevo Ejeda, es especialista en medicina interna, Ujú. impulsando el estudio de la microbiota y la medicina de la longevidad, dos temas que son súper interesantes. Actualmente diriges la unidad de microbiota y la unidad de longevidad en el Centro Médico Quirúrgico Olimpia. Sí, Y trabajas investigando para mejorar nuestra salud y aumentar nuestros años de vida con bienestar. Bienvenida al podcast. La verdad que estoy súper emocionada de que estés aquí. Me parece un tema apasionante y con muchas ganas de aprender sobre todo tu conocimiento. Bienvenida. gracias, Irene, encantada de estar con vosotros. Bueno, la primera pregunta es obligada. Para quien no te conoce y no sepa a qué te dedicas, ¿cómo te presentarías? ¿Cómo nos explicarías qué es lo que haces? Bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Primero soy médico, luego internista y ahora pues especializada en microbiota y longevidad, ¿no? Pero me metí un poco en el mundo de la microbiota y la longevidad desde la medicina interna, que ya tiene una visión más global o más integral del paciente. Sí, que interesante, la verdad. Para que nos entendamos un poquito qué es la microbiota exactamente. Bueno, pues la microbiota son los millones de microorganismos que conviven con nosotros. Que normalmente hablamos de microbiota intestinal, ¿vale? Pero hay microbiota no solamente en el intestino, hay microbiota en los pulmones, en los riñones, en la piel, hasta en el cerebro, ¿vale? Que antes pensábamos que el cerebro era estéril y ya se sabe por un estudio que se publicó a finales del año pasado que hay microbiota rodeando a las neuronas y modulando la información entre estas neuronas, ¿no? Y cumple muchísimas funciones, no solamente una función digestiva, que es con lo que siempre la vinculamos, sino que cumple funciones pues también de regulación del sistema inmune, protectoras, tiene una misión también neuroactiva. Podríamos decir que la microbiota es como un órgano en realidad o un sistema que se interrelaciona con el resto de sistemas. Hay un eje intestino-piel, hay un eje intestino-cerebro, que es del que más se habla, hay un eje intestino-corazón, ¿vale? De hecho, hace poco, esta misma semana, ¿no? Publicaba un artículo en LinkedIn hablando o haciendo referencia a los últimos estudios que han salido sobre el eje microbiota nariz, que habla un poco de la influencia que tiene la microbiota en el desarrollo de todas estas alergias estacionales que empiezan ahora en primavera. Y tiene o sea, la microbiota, dependiendo de dónde esté, tiene diferentes funciones. Quiero decirte, la microbiota intestinal tiene diferentes funciones a la microbiota que tenemos en el cerebro. Bueno, es que al final casi todos los microorganismos de nuestra microbiota podrían hacer más o menos de todo, pero se terminan especializando por grupos, ¿no? De tal manera que hay una microbiota que hace más funciones neuroactivas, otra microbiota que hace más funciones digestivas, otra que se encarga más de modular el sistema inmune. Entonces, bueno, se van agrupando para cumplir mejor las funciones, ¿no? Y nuestra microbiota es diferente dependiendo de dónde nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, la microbiota intestinal, que al final es la más abundante, sobre todo la del intestino grueso, es la más diversa, ¿no? La más variada. Pero si, por ejemplo, nos vamos a la microbiota vaginal, que también cumple muchísimas funciones, pues ahí es una microbiota mucho menos diversa, ¿no? Principalmente son lactobacillus. Entonces, la composición varía, pero todas las microbiotas están íntimamente interrelacionadas unas con otras. Se habla mucho de la medicina de la longevidad. Me gustaría saber qué diferencia hay entre esta medicina y la tradicional, a la que estamos más acostumbrados. La medicina de la longevidad es que suena un poco abstracta, ¿no? Es un término como un poco ambiguo que a veces hay que aterrizar un poco. La medicina de la longevidad no es más que una medicina preventiva de máximo nivel. Y es ahí donde se diferencia de la medicina convencional. Cada vez intentamos que sea menos así, pero la medicina convencional es una medicina más reactiva. Es decir, tú vas al médico cuando tienes una herida, te rompes algo, tienes fiebre, te duele algo. Y en mi opinión, cuando el médico llega y al paciente ya le duele algo, está llegando tarde, ¿no? La medicina de la longevidad es una medicina proactiva. Hemos pasado de una medicina reactiva a una medicina proactiva. El objetivo de la medicina de la longevidad es optimizar la salud, ¿vale? Y a su vez con dos objetivos. Uno, prevenir enfermedades, pero prevenirlas de verdad, es decir, empezar a actuar y a trabajar antes de que la enfermedad o cualquiera de sus síntomas aparezca, ¿vale? Para que o no aparezca o si lo hace sea lo más tarde y de la forma más leve posible, ¿no? Y luego, optimizar la salud también porque no estar enfermo no es sinónimo de estar en el mejor estado de salud posible. Es decir, hay un montón de personas que sus pruebas entran dentro de los parámetros de la normalidad, que muchas veces son muy amplios. Hay pacientes que llegan a la consulta del médico y se encuentran cansados, ¿no? Y tú le haces una analítica y no tiene anemia, tiene una alteración en las hormonas tiroideas, no tiene un déficit de hierro ni de vitaminas del grupo B.
y sin embargo están cansados. Entonces, el que algo esté normal no quiere decir que esté lo mejor posible para la persona en concreto, porque no todas las personas tenemos la misma necesidad, ¿no? Ni siquiera 2 mujeres de mi misma edad tienen las mismas necesidades. ¿Y por qué te especializaste en microbiota? ¿Qué es lo que te llamó tanto la atención de este mundo para que decidieras dedicar tu vida a esta especialidad? Pues es un poco paradójico. En realidad yo empecé a abordar el tema de microbiota desde la medicina de longevidad. Es decir, yo descubrí antes la medicina de la longevidad que el mundo de la microbiota. Pero yo hice medicina interna cuando terminé la carrera porque me gustaban muchísimo las enfermedades infecciosas, ¿no? De hecho, yo hice un posgrado en medicina tropical en Perú, en la selva, y luego he colaborado con varias ONGs en África. O sea, es decir, que me ¡Hala, gustaba qué pasada! el mundo de las infecciosas, ¿no? Porque me parecía que son patologías que de estar totalmente sano, puedes llegar a estar muy, muy enfermo o incluso morirte, y si se tratan a tiempo y se tratan bien, muchas dan lugar a la resolución completa de la enfermedad, ¿no? Puedes estar sano, muy malo y volver a estar otra vez perfectamente sano. Y eso es difícil decirlo en otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces me gustaban mucho las infecciosas y al final, pues el mundo de la microbiota es un mundo también de microorganismos, ¿no? Ya no patógenos, sino de un mundo que necesitamos. Sin microbiota no podríamos vivir porque ayuda a todas las funciones de nuestro organismo. Madre mía. Y entonces estabas más dirigida en infecciosas y de repente descubriste el mundo de la longevidad. ¿O cómo lo descubriste? Bueno, fue un poco, en realidad, si te digo la verdad, fue un poco por casualidad, ¿vale? Luego es verdad, entré por casualidad y, y cada vez me vinculé más a él porque entendí muchísimas cosas que no entendía desde la medicina tradicional, ¿vale? Yo entré porque me localizaron, me ofrecieron esto, y yo estaba pasando por un momento personal un poco complicado y dije, bueno, mira, pues tengo poco tiempo libre, pero el poco que tengo lo dedico a esto y menos tiempo tengo para pensar en mis propias cosas personales, ¿no? Pero es verdad que descubrí una manera de ver al paciente diferente. Yo, como internista, atendía pacientes con muchísimos síntomas diferentes, muchísimas patologías diferentes, y había muchísimos pacientes que presentaban síntomas parecidos, pero a los que no podíamos englobar dentro de una enfermedad, ¿no? Tenía muchos pacientes con malas digestiones, molestias abdominales, que luego no podías diagnosticarles de una enfermedad inflamatoria intestinal, ni de divertículos, ni de una gastritis concreta. Había gente también con un cansancio crónico que se engloba dentro de fibromialgia, pero que en realidad fibromialgia es un batiburrillo sin un diagnóstico, por lo menos un tratamiento concreto dirigido, ¿no? Es decir, había pacientes que compartían síntomas y a los que no podíamos ponerle ni un nombre y sobre todo no podíamos ofrecerles nada para Ayuda. y desde la medicina de longevidad conseguí ver todo eso de otra manera, entenderlo y hacerle al paciente sentir entendido, que es uno de los grandes problemas cuando presentan este tipo de alteraciones, y ofrecerle sobre todo alternativas y soluciones a los problemas que presentan. Ujú. Y entonces empezaste en esta medicina de la longevidad, ¿y cuándo te diste cuenta de la relación que hay? Porque sí que se oye mucho sobre la medicina de la longevidad, pero no creo que esté tan conectada con la microbiota, por lo menos al público general. Entonces me interesa saber cuándo te diste cuenta que esa relación existía entre la longevidad y nuestra microbiota. Claro, ahí es donde me dedico más a divulgar de manera un poquito particular, ¿no? Porque es un poco más diferencial. Bueno, pues porque en realidad la microbiota influye en todo y por eso también es capaz de influir sobre todos los procesos de envejecimiento, ¿no? De hecho, sabemos que hay determinados patrones de microbiota que se vinculan con determinadas enfermedades. De hecho, se está empezando a postular el estudio de microbiota como un reloj biológico, es decir, que estudiando la microbiota podemos saber qué edad biológica tiene un paciente, ¿no? La microbiota es capaz de modular el envejecimiento a través de múltiples sistemas. De hecho, es capaz de actuar sobre todos los mecanismos que conocemos que promueven el envejecimiento. Es decir, nuestra microbiota puede modular el estrés oxidativo, ¿vale? Activar la expresión de enzimas antioxidantes y puede producir sustancias antioxidantes ellas mismas, ¿no? Todas las vitaminas del grupo B las produce nuestra microbiota, por ejemplo. Puede modular también que nuestro organismo produzca sustancias antioxidantes, y por el contrario, una microbiota alterada, en desequilibrio, puede promover pues mayor
estrés oxidativo, ¿no? Y mayor producción de radicales libres. Luego también influye sobre la inflamación. Nuestra microbiota tiene una capacidad brutal para modular la inflamación, que sabemos que es lo que está detrás del envejecimiento, ¿no? Lo que llamamos inflammaging. Nuestra microbiota es capaz también de modular nuestro sistema inmune, ¿vale? Y la inmunosenescencia, es decir, el envejecimiento de nuestro sistema inmune, es clave para el envejecimiento general. Es que al final la microbiota influye en prácticamente todo y es uno de los grandes determinantes del proceso de envejecimiento. Es más, vemos que puede actuar activamente sobre, o es un factor muy importante en lo que llamamos ahora epigenética, ¿no? Tú puedes tener unos determinados genes para según qué enfermedades, ¿vale? Y que esos genes a lo mejor nunca se expresen porque no tengas el ambiente, ¿vale?, que favorezca que esos genes se expresen. Y ahí nuestra microbiota tiene mucho poder modulando ese ambiente más o menos inflamatorio, más o menos oxidativo. Madre mía, que ya me has convencido para, vamos, cuidar mi microbiota, pero a partir de ya. Entonces, ahora la pregunta que me gustaría hacerte es, vale, sabemos que es muy importante, que actúa en numerosas partes de nuestro organismo, que es fundamental para nuestro envejecimiento, pues un poco más saludable. ¿Cómo podemos saber si está desequilibrada, si está equilibrada? ¿Hay señales que podemos detectar de decir, "Uy, aquí a lo mejor no la tengo del todo, tengo que mirar un poco más por la microbiota"? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo saberlo? A ver, la microbiota yo siempre digo que se diagnostica hablando, ¿vale? Luego yo utilizo test de microbiota porque apoyan el diagnóstico y nos hacen afinar mucho más, ¿no? Luego a la hora sobre todo de poner tratamiento, pero hay muchos signos que nos alertan de que nuestra microbiota está alterada, ¿no? Los más frecuentes son los digestivos, ¿vale? Tipiquísimo hinchazón abdominal, ¿no? Hay muchos pacientes que me dicen, madre mía, es que parece que estoy embarazada de 5 meses, ¿no? Distensión abdominal, aumento de gases, malas digestiones, ¿vale? Porque todas esas enzimas que aportan nuestra microbiota pues no están porque esa microbiota está afectada y hacemos digestiones más lentas que dan lugar a fermentación, alternancia entre el tránsito intestinal, es decir, o estoy muy estreñido, me tiro 3 días sin ir al baño y luego en un día voy 4 veces, ¿vale? Eso es muy típico y dolor abdominal también. Luego hay síntomas extradigestivos como predisposición a infecciones, ¿no? De repente soy una persona que me cojo un catarro tras otro, una gripe tras otra, o tengo infecciones de orina de repetición, candidiasis, ¿vale? Por esa función protectora que tiene nuestra microbiota. También cansancio, ¿vale? Un cansancio crónico, porque también influye mucho. Al modular la inflamación, modula también esa hiperrespuesta, ¿vale? Y puede dar, cuando hay una permeabilidad intestinal, una sensación de agotamiento, ¿no? Luego a veces también influye mucho en un ánimo así como con altibajos, es muy típico de, pues, de alguna alteración en la producción de muchos de los neurotransmisores que se producen en el intestino y que actúan a nivel central. Y luego también te diría que las intolerancias, ¿no? O sea, ya no solo es, ahora cada vez vemos más gente intolerante al gluten, a la lactosa, a la fructosa, ¿vale? Pues eso es una alteración, por una parte, en nuestra microbiota que hace más funciones digestivas y en esa microbiota que interacciona con el sistema inmune y que controla también un poco la permeabilidad intestinal. Madre mía, pues sí que Comienza causa. alternancias a síntomas digestivos como diarrea alternando con estreñimiento, gases y distensión abdominal, infecciones de repetición, intolerancias alimenticias que antes no teníamos, ¿vale? Un cansancio que no podemos explicar, ¿vale? A veces también incluso alteraciones en la piel o fluctuaciones en el ánimo. Has mencionado la permeabilidad intestinal. ¿Podrías explicarnos un poquito más sobre esto y a qué se debe? Sí. Mira, para que te hagas una idea o para que nos hagamos una idea, en la piel, por ejemplo, hay 5 capas de células para defendernos del medio externo, pero en el intestino hay una sola capa. Es un epitelio monocapa de enterocitos. Entonces, lo que hace nuestra microbiota es ayudar a producir una capa de moco que mantiene la integridad de esa barrera intestinal. ¿Por qué? Porque principalmente la absorción de nutrientes tiene lugar en el intestino delgado y en el estómago. En el intestino grueso, casi todo lo que se hace es absorber agua y ya compactar las heces, ¿no? Casi todo lo que llega a intestino grueso suelen ser ya sustancias de desecho. Si esta microbiota está alterada y esa capa de moco no se produce bien, es fácil que los productos de la digestión, que son sustancias de desecho, ¿vale?, pasen a sangre. Claro, tú imagínate, son sustancias tóxicas, ¿no? Es basura que está pudiendo pasar a sangre porque a veces esa unión entre nuestros enterocitos no es lo suficientemente fuerte si no tenemos esa capa de moco que hace de primer filtro. ¿Y por qué se produce esa permeabilidad? ¿Por qué ocurre? Se suele producir por una alteración en nuestra microbiota, principalmente en nuestra microbiota muconutritiva, ¿vale? Es la que ayuda a generar esa capa de moco, ¿no?
Y luego a veces porque también aumentan bacterias proinflamatorias. Claro, tú puedes tener una capa de moco más o menos estable, pero cuantas más sustancias inflamatorias haya o más moléculas proinflamatorias haya, más fácil es que pasen, ¿vale? Aunque tengas una capa de moco más o menos competente. Si se da la situación en la que tienes una microbiota muconutritiva que ayuda a producir esa capa de moco afectada y esa capa de moco es finita y no es competente y encima tienes un aumento de moléculas proinflamatorias, pues tienes el cóctel perfecto para que sustancias tóxicas y proinflamatorias estén pasando a sangre, ¿no? Y ahí tenemos un intestino permeable. Jolín, pues, y eso te da los síntomas que has descrito anteriormente, hinchazón abdominal, dolor. La hinchazón abdominal viene más un poco de la fermentación de digestiones incompletas por esa parte de microbiota que hace funciones digestivas bajita o porque aumenten bacterias que de por sí ya producen gas, ¿vale? Bacterias o arqueas. Entonces, si aumenta por encima de un nivel, pues aumenta también la producción de estos gases. La permeabilidad intestinal da diferentes síntomas, ¿vale? Uno de ellos muy típico es el cansancio, la astenia, ¿vale? ¿Por qué? Cuando están pasando sustancias tóxicas a sangre, se genera siempre una respuesta inflamatoria, ¿vale? No es una inflamación tan intensa como la que tienes con una fractura o en una neumonía o en una gripe, ¿no? Pero es una inflamación crónica, mantenida. Siempre les pongo el mismo ejemplo a mis pacientes, pero cuando tú tienes una gripe, por ejemplo, que tienes una respuesta inflamatoria mucho más intensa, pero acotada en el tiempo, ¿no? Y cuando tienes una gripe, ni vas a trabajar, ni te pones a hacer deporte, ¿no? En regla general, guardas reposo y aún así estás agotado y tardas en recuperarte de ese agotamiento incluso semanas, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿eh? No es tan intensa esa inflamación, pero es una inflamación sostenida. Tu cuerpo está todo el rato intentando neutralizar eso que está pasando a sangre, que es inflamatorio, es tóxico y que no debería estar pasando. Más allá de eso, ya entramos en otros problemas secundarios que pueden ser mucho más amplios, ¿vale? Y es que lo que no está filtrando el intestino, el siguiente paso de filtración, ¿vale? De eliminación de sustancias es el hígado. Entonces, al final el hígado se termina sobrecargando de aquello que no está haciendo el intestino y no da abasto para hacer las propias funciones del hígado. Entonces, ya todo el proceso de detoxificación hepática también se altera, ¿vale? Lo que conlleva muchísimas alteraciones, entre ellas hormonales, porque la detoxificación hepática es una de las principales vías de metabolizar, ¿no? Todo el componente hormonal. Madre mía, pues sí que es importante, sí. Entonces, ahora la pregunta que todos nos estamos haciendo, pues, ¿cómo lo mejoramos? ¿Cómo cuidamos de esa microbiota que es tan importante para nosotros? Vale, pues mira, siempre pensamos en la dieta y es fundamental, ¿vale? Pero la dieta es una pieza más del puzzle, no es la única, ¿vale? Entonces es importante llevar una dieta variada. Cuanto más variada sea nuestra dieta, más variada va a ser nuestra microbiota y sabemos que la diversidad microbiana es uno de los factores de salud de nuestra microbiota. Importante incluir en la fibra fermentable, almidón modificado, polifenoles y alimentos fermentados, ¿vale? Como la soja, los yogures, la kombucha, ¿vale? Por un lado. Y luego, importantísimo también el control del estrés y el sueño, ¿vale? Nuestra microbiota sigue también unos ritmos, ¿vale? Y necesitamos darle un reposo, necesitamos que se repare y sabemos que tanto el estrés como la falta de sueño hacen que nuestra microbiota se desequilibre aumentando más proinflamatorias y disminuyendo las antiinflamatorias, ¿vale? El ejercicio físico sabemos que también es muy importante. Sabemos que una microbiota equilibrada, por un lado, favorece el rendimiento deportivo y que a su vez hacer deporte favorece una microbiota más equilibrada. Al final, cuidar la microbiota es cuidar tu salud en general, o sea, cuidando tu microbiota vas a cuidar todos los aspectos de tu salud, los que influye la microbiota y el resto, ¿no? Porque al final es control del estrés y sueño, dieta y ejercicio. ¿Hay algún ejercicio en particular que beneficie especialmente o simplemente cualquier Pues tipo de? se habla mucho de fuerza, resistencia, ¿no? Fuerza cardiovascular. En realidad, lo ideal es la combinación de los dos. La fuerza es indispensable, ¿vale? Porque sabemos que el músculo es el órgano metabólico por excelencia. El músculo regula mucho la sensibilidad a la insulina y sabemos que la resistencia a la insulina es uno de los factores que más influye en la inflamación crónica de bajo grado, que a su vez influye en la microbiota, ¿no? Y acelera el proceso de envejecimiento. El ejercicio de fuerza es fundamental, ¿vale? Y el ejercicio cardiovascular también, el ejercicio de resistencia a nivel cardiovascular y a nivel también de beneficios antioxidantes. Entonces, lo ideal es la combinación de los dos, siempre que nos aseguremos de un periodo de recuperación adecuado al esfuerzo que hacemos. Excedernos en ejercicio tampoco es beneficioso, ¿vale? Hay que controlar
Hay que hacer ejercicio y tener tiempo de reposo y de descanso. Me ha llamado la atención que hayas comentado que el músculo ayuda a regular la insulina, me parece que has dicho. Sí. ¿Cómo ayuda? Si nos podrías explicar un poquito más. Al final, las reservas de glucosa se guardan en el músculo y en el hígado. Un músculo fuerte y un músculo potente va a mantener niveles de en sangre de glucosa estables. Cuanta menos músculo tenemos, más fácil es que haya más glucosa circulante, más resistencia a la insulina y más inflamación secundaria. Interesante. Pero volviendo un poquito, porque creo que he saltado de la alimentación a un poco al deporte, porque has dicho cosas muy interesantes. ¿Hay algún alimento que haga daño a la microbiota, que sea realmente perjudicial? A ver, aquí siempre me gustaría decir que no hay alimentos malísimos ni alimentos buenísimos. Es decir, en realidad o alimentos prohibidos y alimentos, o sea, en realidad tenemos que hablar de patrones de alimentación, que demonizar unos alimentos frente a otros. Claramente hay algunos que sí que perjudican, ¿vale? Puntualmente no pasaría nada, pero si son la base de nuestra alimentación, sí. En primer lugar, incluiríamos los procesados, ¿va? Que sabemos que son muy proinflamatorios, los azúcares refinados también. Ya después probablemente también iría el alcohol. Esto quiere decir que no debemos tomarnos un postre, una tarta en un restaurante o en tu casa, o una copa de vino con los amigos una vez a la semana, no, ¿vale? Pero es verdad que si la base de nuestra alimentación son los alimentos, procesados, ricos en azúcares refinados, y consumimos alcohol de manera habitual, estamos dañando nuestra microbiota claramente. ¿Y hay alguna dieta que sea especialmente beneficiosa para... La dieta mediterránea, ¿vale? La dieta Tenemos mediterránea. fácil, ¿eh? Es más fácil. Luego es verdad que hay algunos alimentos que no están incluidos en la dieta mediterránea, que también sabemos que son muy beneficiosos, como todos esos fermentados, ¿no? Hasta ahora en la dieta mediterránea no incluíamos soja, kombucha, chucrut, ¿no? Y también son muy, muy beneficiosos porque son alimentos fermentados. Pero en la dieta mediterránea es una dieta muy variada, rica en fibra, ¿no? Rica en frutas, en verduras y en legumbres y en polifenoles, ¿no? Luego es la base de una dieta adecuada para nuestra microbiota. Porque los polifenoles son lo que encontramos en frutas y verduras. Frutas y verduras, ¿vale? Son moléculas antioxidantes. Se encuentran, por ejemplo, en grandes cantidades en frutos rojos. Antes has dicho también una cosa muy interesante y es que la microbiota nos puede ayudar a generar antioxidantes. Si nos Sí. pudieras explicar cómo puede ser eso. Pues porque nuestra microbiota es capaz de activar enzimas antioxidantes, ¿vale? Como la superóxido dismutasa, por ejemplo, y luego también es capaz de ayudar a sintetizar moléculas antioxidantes. Sabemos que una microbiota equilibrada promueve, entre otras cosas, por ejemplo, la síntesis de melatonina, y la melatonina, más allá de ser la hormona del sueño, es una de las moléculas con mayor poder antioxidante que existe. Todas las vitaminas del grupo B también las produce nuestra microbiota, ¿no? Entonces, nuestra microbiota es capaz tanto de activar mecanismos antioxidantes intrínsecos que tenemos nosotros, como extrínsecos, como son muchas vitaminas o moléculas externas. Entonces, ahora a entrar en cómo la microbiota nos ayuda a envejecer mejor o a retrasar el envejecimiento. ¿Cómo la microbiota nos protege contra esas enfermedades tan típicas de la edad, ¿no? Bueno, pues porque tener una microbiota equilibrada supone tener también un sistema inmune mucho más competente. Y el sistema inmune no solamente nos va a defender de infecciones, sino que nos va a defender de agresiones también. Nuestro sistema inmune también detecta células erróneas, células mutadas, células tumorales. Entonces, tener un sistema inmune competente nos va a disminuir el riesgo de enfermedades tumorales, de enfermedades autoinmunes, de infecciones, ¿vale? Y en eso tiene nuestra microbiota muchísimo poder, por ejemplo, ¿no? Luego, nuestra microbiota influye también en el riesgo cardiovascular, que sabemos que es una de las principales causas de muerte, ¿no? La muerte por causa cardiovascular. Es capaz de modular, de actuar sobre la tensión arterial, sobre el metabolismo de los lípidos y el colesterol. En nuestra microbiota también influye sobre la inflamación cerebral y sobre las enfermedades neurodegenerativas. Sabemos que una inflamación a nivel intestinal termina produciendo también una neuroinflamación, que es la base de enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, ¿vale? Bueno, es que influye a muchísimos niveles.
sobre el envejecimiento, ¿no? Ujú. Yo cuando te escucho, lo que yo, por ejemplo, pienso es cómo puede ayudar la microbiota a nuestras defensas, ¿sabes? Es como que me cuesta ver como la conexión. No sé si le pasa a más gente. Nuestra microbiota tiene una función, ¿vale?, de entrenadora de nuestro sistema inmune. Hay que pensar que todo entra por la boca, ya sea inhalado o tragado, y nuestra microbiota en la piel también es muy abundante. Entonces, es nuestra microbiota la que alerta o no alerta a nuestro sistema inmune en función de lo que está entrando. Es decir, si lo que está entrando es conocido y beneficioso, no alerta a nuestro sistema inmune. Si lo que está entrando es perjudicial o desconocido y potencialmente peligroso, alerta. Luego ya nuestro sistema inmune pone en marcha mecanismos de reconocimiento y decide qué es lo que hace. Pero esa primera señalización la realiza nuestra microbiota. Esa primera señalización está equivocada, nuestro sistema inmune puede reaccionar de forma exagerada frente a cosas que no debería, y ahí aparecen todos los síntomas del espectro inmunoalérgico, enfermedades autoinmunes, pero alergias, problemas de piel. También si está empeñado en reaccionar. ¿Verdad que es apasionante? Gracias. Apasionante, sí. Has comentado varias conexiones. Yo Mm, tengo aquí apuntada la de intestino-cerebro, pero has dicho varias muy interesantes. ujú. Me gustaría que nos contaras un poco cómo funcionan y de qué, incluso de qué tratan, porque yo ni siquiera estoy muy segura de saber en qué consisten. Pues mira, en el intestino, ¿vale?, se producen muchísimos neurotransmisores. Te pongo un ejemplo, el 80% del GABA, que es el neurotransmisor de la calma, el que nos ayuda a controlar la ansiedad, se produce en el intestino, pero también el 95% de la serotonina, que es el neurotransmisor de las emociones, ¿no? Para que te hagas una idea, casi todos los antidepresivos van encaminados a aumentar esos niveles de serotonina o a que esos niveles de serotonina estén más disponibles. Pues el 95% de la serotonina se produce en el intestino, el 90% de la dopa. Entonces, claro, cuando nuestra microbiota está afectada a ese nivel, algunos de esos neurotransmisores, al menos en cantidades óptimas, no se producen. Y los síntomas ahí son muy variados. Pueden aparecer pues desde dolores de cabeza, problemas de sueño, un ánimo con altibajos. Luego, nuestra microbiota produce muchas sustancias beneficiosas, muchos metabolitos con acción muy beneficiosa, entre ellos los ácidos grasos de cadena corta. Y el ácido graso de cadena corta estrella es el butirato, ¿vale? El butirato tiene una capacidad antiinflamatoria brutal, hasta tal punto que se ha visto que niveles más altos de butirato y mayor cantidad de cepas bacterianas de nuestra microbiota productoras de butirato, menos incidencia de Alzheimer, ¿vale? Madre mía. Porque hay menos neuroinflamación y menos placas de amiloide en el cerebro, que es lo que al final determina una de las cosas que determina la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y hay estudios ya en ratones donde se hace trasplante fecal de microbiota de ratones jóvenes a ratones más envejecidos y desaparecen esos signos, por ejemplo, de neuroinflamación, ¿no? O sea, hasta ese nivel. Luego, el eje, por ejemplo, intestino hormonal también es muy importante porque nuestra microbiota también es capaz de influir en el metabolismo de las hormonas. Es decir, hay ciertas bacterias que activan una enzima, que bueno, es la beta-glucuronidasa, pero que lo que hace es conjugar el estradiol, ¿vale?, para que lo podamos expulsar por las heces. Si eso no está, ese estradiol vuelve otra vez, ese estrógeno vuelve otra vez a sangre y aumentan los estrógenos circulantes, ¿no? Luego también, lo que hemos explicado antes, si tenemos un intestino permeable y el hígado está haciendo funciones que no le correspondan y que le corresponderían al intestino si estuviera la microbiota en condiciones, nuestro hígado no da abasto y termina pues dejando de hacer o no haciendo de la manera óptima funciones suyas propias, entre ellas la metabolización hormonal. Así que, por lo que cuentas, puede influir desde la fertilidad hasta las depresiones. Efectivamente, ¿no? De hecho, además, tanto la microbiota intestinal como la del aparato reproductivo, ¿no? Sabemos que cuando hay una disbiosis endometrial, ¿vale? Cuando hay una alteración de la microbiota de nuestro tracto femenino, ¿vale?, del endometrio, los embriones no implantan. Pues eso es tremendamente importante. Lo mismo pasa con la piel, ¿no? Sabemos que en pacientes que tienen disbiosis intestinales, la rosácea y las dermatitis son hasta 15 veces más frecuentes. O sea que esto también es muy importante. Y la piel es un gran chivato de lo que pasa en el intestino. ¿En qué sentido? ¿Qué podríamos ver en la piel para darnos cuenta de cómo estamos por dentro? Pues las típicas rojeces, urticarias, ¿vale? Esto que de repente me pica muchísimo la piel, me salen ectemitas, ¿no? De repente tengo alergias, ¿no? Una hiperreactividad cutánea que antes no tenía, o incluso el acné, ¿vale? Esto es una cosa muy curiosa, pero en la piel hay una bacteria que se llama Cutibacterium acnes, que de manera normal suele
ayudar a producir vitaminas del grupo B, ¿vale? Entre ellas la B12, y que cuando, por lo que sea, tenemos un exceso de vitamina B porque estamos tomando suplementos o porque no puede ese Cutibacterium acnes producir vitaminas del grupo B, empieza a producir grasa y aparece el acné, ¿vale? Jolín, A ese nivel. madre mía. ¿Cómo cambia nuestra microbiota con el paso del tiempo? Y si debería cambiar. Cambia. Lo que pasa que no solamente es que la microbiota cambie con los años, sino que modula también, o sea, influye también en cómo envejecemos, ¿no? Entonces, lo que se ha visto con la edad es que perdemos diversidad, que cada vez tenemos una microbiota menos diversa y que aumentan esas bacterias más proinflamatorias, bacterias proteolíticas, a veces productoras de sulfuro de hidrógeno, y disminuyen bacterias antiinflamatorias, ¿no? Bacterias productoras de butirato, lactobacillus, bifidobacterias, van cayendo con la edad. ¿Pero eso debería ser así o es por algún motivo que hacemos nosotros mal con el paso de los años por lo que sucede? Bueno, pasa con el paso de los años y pasa también dependiendo del estilo de vida. Es decir, el paso de los años influye obviamente en cómo funciona nuestro organismo, pero no es lo mismo lo que hayas hecho con tu organismo. No todo el mundo envejece igual, ¿no? Y hay un pequeño componente genético y un gran componente de estilo de vida. Entonces, em, si, por ejemplo, con nuestros hábitos estamos teniendo una microbiota pues menos variada, ¿se podría revertir ese proceso? ¿Se podría dar la vuelta y mejorar y no sé si revertir el envejecimiento o algo así? No sé. Se puede actuar sobre la microbiota y actuando sobre la microbiota, actuar sobre el envejecimiento, ¿no? Eso es un poco lo que te contaba a nivel más experimental, por ejemplo, con los ratones, ¿no? A un ratón adulto mayor, a un ratón envejecido, le haces un trasplante de microbiota fecal de un ratón joven y empieza a disminuir todos los parámetros, ¿vale? Tanto a nivel del sistema nervioso central como inflamatorios en sangre, empieza a presentar datos de un ratón muchísimo más joven. Luego, se puede modular la microbiota y se puede modular el proceso de envejecimiento a través de influir sobre nuestra microbiota. Madre mía, pues nada, ya tomando nota. Pero me gustaría que nos explicaras también un poco por qué envejecemos, o sea, cuál es el mecanismo detrás del envejecimiento y por qué sucede para entender cómo podríamos igual retrasarlo, ¿no? A ver, el envejecimiento es un proceso complejo, ¿vale? Hay diferentes explicaciones y diferentes mecanismos por los que envejecemos. El resumen al final es que nuestro organismo tiene una capacidad brutal para adaptarse al medio y para responder ante peligros o daños, ¿no? Entonces el envejecimiento se produce cuando perdemos esa capacidad de adaptarnos al medio y de protegernos, ¿no? Entonces, esto a nivel molecular es, por ejemplo, cuando existe un acúmulo de estrés oxidativo, los radicales libres provienen de la propia respiración celular, es decir, el estar vivos ya produce radicales libres, pero nosotros tenemos una capacidad brutal de taponarlos. Cuando perdemos esa capacidad, es decir, cuando la capacidad que tenemos de neutralizarlos es menor que la cantidad de radicales libres que producimos, ahí se produce el envejecimiento. Claro, hay unos radicales libres de la propia respiración celular, pero hay radicales libres que provienen del exterior, ¿no? De la polución, de una mala alimentación, del alcohol, de otras enfermedades que también lo producen, ¿no? Entonces hay una parte que es intrínseca y otra parte que es extrínseca, ¿no? Luego hay otra parte tremendamente importante en el proceso de envejecimiento, que es el declive hormonal, y esto es realidad. Prácticamente todas las hormonas tienen picos máximos de producción en torno a los 20-25 años, ¿vale? A partir de ahí empiezan a caer, y la caída es mucho más brusca en torno a los 45 o 50. Yo me pregunto, oye, qué casualidad que es justo a esa edad cuando empieza a aparecer más riesgo cardiovascular y más riesgo de infartos, de ictus, de trombosis, más riesgo de tumores, hay más trastornos depresivos, perdemos masa muscular y acumulamos grasa. Bueno, pues es que empieza a aparecer también problemas de sueño, y esto es porque es que esas hormonas no solamente se dedican a la reproducción, ¿vale? Y esto, bueno, es que nos lo enseñaban en el ciclo de la vida del Rey León y en ciencias naturales. Naces, creces, te reproduces, mueres. Lo que pasa que es que ahora entre que dejamos de reproducirnos y nos morimos pasa la mitad de la vida, ¿vale? El problema es que pasa la mitad de la vida con esas hormonas a niveles bajitos. Entonces, es un poco también lo que condiciona parte de esas enfermedades que asociamos al envejecimiento. ¿Y ese declive hormonal, se puede hacer algo para que se retrase o ya está como
predefinido cuándo va a suceder y no. No, se pueden hacer muchas cosas, es que no es lo mismo llegar a ese declive hormonal, con un músculo sano, que el músculo influye en los niveles de testosterona, que influyen mucho más allá de la esfera, sexual. No es lo mismo llegar, por ejemplo, a la menopausia con un buen músculo, una buena alimentación, poca inflamación, que llegar en otras condiciones. Se puede modular el declive hormonal y se puede modular la adaptación a ese declive hormonal. Y luego hay terapias dirigidas, pues por partes. Se puede estimular nuestra propia producción o intentar mantener esa producción lo más estable posible y que la caída sea lo más gradual posible. Y luego se pueden suplementar esas hormonas siempre que sean bioidénticas, exactamente iguales a las que tu cuerpo produce, que es lo más fisiológico, de fuera. ¿Y tú qué ves a tantas personas que igual sufriendo, pues, de la microbiota, igual de un envejecimiento acelerado? ¿Qué es lo que más ves repetido? ¿Qué errores como sociedad estamos, haciendo para acelerar nuestro envejecimiento? Pues mira, te diría probablemente 3, ¿vale? La alimentación, cada vez comemos peor porque comemos con más prisa, echamos mano más de alimentos, procesados, comemos con muchísima, prisa, ¿vale? Hemos dejado de comer alimentos de temporada, ¿vale? Ahora y de repente hay melón en enero, ¿vale? O sea, que todo tiene un ritmo y un ciclo, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, muy, muy importante y muy determinante, y suelen ir de la mano, que es el estrés y la falta de sueño, ¿no? Vivimos en una sociedad acelerada, todo se quiere para ayer y eso influye de manera muy, muy negativa. Cada vez dormimos peor, o sea, cada vez hay más problemas de sueño y cada vez hay más problemas de estrés y de gestión del estrés. Recomendarías para lidiar con estos problemas? Quiero decir, no nos podemos bajar de la sociedad, tenemos que convivir con la vida que tenemos, pero que a lo mejor hay alguna técnica que podamos utilizar para mejorar, pues bueno, pues ese estrés que nos persigue durante el día, ese sueño que no nos descansamos, ¿cómo podríamos enfocarlo para no irnos a vivir de ermitaños, pero aún así pues tener buena calidad? Tendríamos que intentar respetar nuestro reloj biológico, intentar seguir nuestros propios ritmos circadianos, ¿no? Intentar mantener unos horarios a la hora de comer, unos horarios a la hora de irnos a la cama, curarnos, dormir entre 7 y 8 horas y asegurar la calidad del sueño, ¿no? Mucha gente me dice en consulta que duerme fatal, pero luego le preguntas qué es lo último que han hecho antes de irte a dormir y la mayor parte es estar con el móvil. ¿Vale? Las pantallas azules bloquean y retrasan los pulsos de melatonina. Intentar volver un poco más a escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Respetarlo. Y en el sentido del estrés, ¿hay alguna cosa que veas que funcione para, bueno, lidiar con el día a día, con trabajo? Pues es que volvemos a lo mismo, es escuchar un poco nuestro cuerpo y luego solamente durmiendo las horas necesarias se gestiona mucho mejor el estrés. Eso de por sí. Y luego, pues es que, hay algunas alternativas como, pues, por ejemplo, meditar, yoga, el hacer ejercicio también es una de las maniobras, antiestrés más potentes que existen, ¿no? Luego hay algunos adaptógenos que también pueden venir bien, como la ashwagandha por la noche. Bueno, luego son estrategias un poquito más al dedillo. Mira, sacas el tema, ¿hay algún suplemento que beneficie, pues, la microbiota, evite el envejecimiento acelerado? Pues ¿Qué recomiendas? no hay nada que valga para todo. Si algo vale para todo, no vale para nada. Entonces, no hay un suplemento estrella. Es que los suplementos, por el hecho de no necesitar una prescripción facultativa firmada, no quiere decir que no tengan que ir personalizados. El magnesio mismo, dependiendo de cómo se formule, hace diferentes funciones o funciones a distintos niveles, ¿no? No es lo mismo un magnesio bisglicinato que un carbonato de magnesio, que un citrato de magnesio. Hay que personalizar, la medicina funciona cuando se personaliza y esto también vale para los suplementos. Igual, yo te diría, es indispensable una vitamina D porque es rarísimo tener a unos niveles de vitamina D óptimos, ¿vale? Pero todo el mundo necesita la misma dosis, todo el mundo necesita vitamina D todo el año, pues es que eso hay que personalizarlo. El magnesio, tal, los omega 3, pues los omega 3 tienen un poder antioxidante brutal, pero es que a lo mejor es difícil llegar a unos niveles óptimos de omega 3 solamente con pescado azul, pero bueno, hay gente que a lo mejor sí llega a niveles, gente que no come nada de pescado y necesita más. Entonces, yo creo que todo hay que ajustarlo al objetivo que buscamos y a las necesidades y el estado actual, porque también nuestras propias necesidades van variando a lo largo de la vida, ¿no? Lo que necesitas hoy, lo mismo no lo necesitas mañana o por lo menos de la misma manera.
Sí, desde luego. Una pregunta que tengo yo mucho interés es, a medida que envejecemos, pues bueno, nuestra piel, nuestro cuerpo va cambiando, ¿no? Si se cuida la microbiota y se mejora, ponte, se intenta revertir como para unos años atrás, ¿se podrían revertir esos signos de envejecimiento hasta cierto punto? ¿De envejecimiento cutáneo te refieres? Cutáneo, sí, por Bueno, ejemplo, cutáneo. mantener una microbiota equilibrada probablemente te ayude a mantener un peso adecuado, porque además para mantener una microbiota adecuada vas a tener que hacer un ejercicio moderado, ¿vale? Porque si no decir que tengas una microbiota equilibrada, vas a tener que dormir las horas suficientes, vas a tener que comer una dieta equilibrada. Al final los beneficios vienen del propio equilibrio de tu microbiota y de las estrategias que has implementado para tener esa microbiota en equilibrio, ¿no? Pero, por ejemplo, la síntesis de colágeno es imprescindible y para eso necesitamos saber poder absorber los nutrientes para sintetizar ese colágeno, entre otras cosas, ¿no? Con una microbiota alterada es difícil que podamos absorber esos nutrientes. Influyen muchísimas cosas. Al final, pues no te cuidas y te beneficia pues en todos los aspectos, no solo la microbiota, sino cómo te ves y cómo te sientes, imagino. Eso es. Me gustaría preguntarte sobre qué es la medicina preventiva y por qué es tan importante hoy en día. Bueno, la medicina preventiva yo creo que es la medicina un poco del futuro, ¿no? Deberíamos empezar a actuar antes de que la enfermedad apareciera, para que no aparezca, ¿no? En realidad es lo que te contaba, si el médico llega cuando al paciente le duele, está llegando tarde. Deberíamos personalizar la medicina, hacer un mapa, una foto del paciente, ¿va? Saber qué mochilas personales carga de estilo de vida, de enfermedades que haya tenido, ¿no? De antecedentes personales y también qué mochilas familiares trae, ¿no? Qué enfermedades han tenido en su familia, para saber qué enfermedades está más predispuesto a padecer y trabajar para que no aparezcan, ¿no? No debemos actuar solamente cuando haya enfermedad, sino que debemos trabajar para que esa enfermedad no aparezca. Y cuéntame un poquito cómo lo hacéis cuando tratáis, por ejemplo, a un paciente, como que le preguntáis cómo se encuentra y de ahí pues un poco veis dónde tenéis que mejorar, dónde tenéis que... Bueno, pues primero se hace una buena historia clínica, ¿no? Se le preguntan por esas mochilas personales que te contaba, ¿no? En plan, por estilo de vida, yo les pregunto cómo duermen, qué nivel de estrés manejan, cómo es su alimentación, si beben, si fuman, si han tenido enfermedades anteriores, si toman algún tratamiento, si han sido operados. Luego les preguntamos por los antecedentes familiares, si hay antecedentes en su familia de enfermedad cardiovascular, de algún tipo de tumor, de algún tipo de enfermedad neurodegenerativas, sean antecedentes de Alzheimer, de Parkinson, de algún tipo de demencia. Si tiene algún síntoma, si tiene alguna queja ahora, ¿no? Que no tenga una enfermedad diagnosticada, no quiere decir que no se sienta más cansado, o que tenga dolor articular o que haga peor las digestiones. Y con eso decidimos un poco qué plan implementamos, ¿no? Qué pruebas necesitamos para saber en qué momento se encuentra, pero no todo el mundo necesita un estudio de oncogenes y no todo el mundo necesita un estudio de microbiota, ¿vale? En función de en qué momento está, cuáles son sus objetivos y qué mochilas, tanto personales como familiares, carga, pues hacemos un programa a medida. Se hacen las distintas pruebas. Pero claro, lo diferente aquí es que no esperamos a tener una enfermedad o un síntoma o una alteración para realizar una prueba. Las hacemos para comprobar que no están, para valorar cómo de cerca están de estar alteradas e implementar medidas para que eso, si no está alterada, siga sin estarlo dentro de 2, 5, 10 años, ¿vale? Luego, con los resultados, pues se establecen unas áreas de mejora y se empieza a trabajar. La base siempre, siempre, siempre es el estilo de vida. Ujú. Sobre eso luego podemos añadir un montón de cosas, ¿vale? Podemos hacer sueroterapia, suplementación, hormonas, cámara hiperbárica, pero la base es el estilo de vida. Entonces, es de saber un poco cómo está el paciente, ¿qué sería? Recomendar hábitos, por ejemplo, implementar dietas específicas, comer ciertos alimentos. O sea, no son dietas cerradas, es un poco recomendar un poco patrones dietéticos, hacemos un estudio de composición corporal, vemos qué cantidad de músculo tiene, qué grasas, la visceral, que es la que más riesgo cardiovascular y más componente inflamatorio tiene. Trabajamos también sobre la composición corporal, sobre el ejercicio físico adaptado, ¿no? El que le guste y el que pueda hacer, porque de nada sirve que yo te ponga una dieta hiperestricta y te diga que tienes que salir a correr si odias correr y no te gustan las verduras. O sea, hay que adaptarlo para que eso sea constante en el tiempo, ¿no? Suplementación, porque a veces es muy difícil llegar a niveles de vitaminas, minerales y oligoelementos óptimos y eso se personaliza. A veces vemos si necesita algún adaptógeno, pues tipo ashwagandha, ginseng, maca, lo que sea, ¿no? Rodiola, lo que sea. Y luego pues vemos si hace falta optimizar algún eje hormonal, si hace falta tratar o actuar sobre la microbiota
o ya si hace falta alguna cosa más sofisticada, como alguna sueroterapia de vitaminas o antioxidante intravenosa, si se puede beneficiar de la exposición al frío controlada en IceLab, y necesita. Has mencionado 2 cosas que me han llamado la atención. Una es lo de la terapia del frío y la otra es los adaptógenos, creo que has dicho, que no sé muy bien lo que es, si igual lo podrías explicar, si puede ser. Los adaptógenos son moléculas, provienen de plantas la mayoría, son como suplementos, pero que lo que hacen es facilitar la acción de nuestras hormonas, entre otras cosas. Entonces, por ejemplo, el ashwagandha sirve mucho para relajarnos, pues ayudar a producir GABA. El maca da vitalidad y tiene unos efectos similares o testosterona-like, similares a la testosterona, ¿vale? Son sustancias parecidas a las nuestras que hacen que unen a los receptores de nuestras propias hormonas o neurotransmisores y hacen efectos similares. Y la exposición al frío, ¿vale? El IceLab en concreto consiste en exponerte al frío. Nuestra cámara está a -60, -100 y -110 grados. Y lo que hace es que la exposición al frío, estás nada, minutos, 3 Muy minutos, poco. pero la exposición al frío tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio. ¿Vale? Entonces, promueve mecanismos de reparación y regeneración celular. Entonces, ¿la exposición al frío, también ayuda en el envejecimiento? Sí, de hecho ahora está muy de moda, ¿no? Las bañeras con hielo y tirarse al mar en aguas gélidas ahí en el norte de Europa. Bueno, eso no sé si lo voy a aplicar, la verdad, porque yo para el frío, madre mía. Si yo quisiera llegar a los 90 o 100 años y quisiera llegar bien, con buena salud y sin depender de cuidados, externos, ¿qué tendría que empezar a hacer hoy? Pues tendrías que empezar a cuidar tu alimentación. No tiene que ser una alimentación estricta, ¿vale? Tiene que ser una alimentación variada, que tu base sean frutas, verduras y legumbres, ¿vale? Que la base sean plantas, que luego añadas un poco de proteína animal, huevos, carne blanca, pescado, ¿vale? De pescado azul para incluir omega, y que sea una dieta variada, intentes limitar consumo de procesados y de azúcares refinados. Asegures un descanso, uno de los mayores mecanismos antienvejecimiento es el sueño, ¿vale? Que te asegures dormir 7, 8 horas al día y no solamente en cantidad, sino en calidad. Que intentemos controlar el estrés, que te muevas, que el ejercicio físico combinando resistencia y fuerza también es una estrategia muy potente para la longevidad. Y luego que cuides las relaciones sociales, tener un propósito de vida, compartir con la familia, con los amigos, también es una de las cosas que más vemos en la gente que vive más años y que los vive bien. ¿Y qué papel tiene la positividad y tomarse la vida con buen humor en la longevidad? Es un papel importantísimo, es una de las claves, ¿no? Que vemos siempre en supercentenarios, por ejemplo, o que vemos en la gente de las zonas azules, ¿no? Que son las zonas del mundo donde más población por encima de 100 años se concentra, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, que es gente muy metida en la sociedad, con un sostén familiar importante y con un propósito de vida, ¿no? Luego, la esfera emocional juega un papel importantísimo en la longevidad. Has comentado lo del tema de las zonas azules. Esas zonas son especiales porque hay las personas más longevas, ¿no? O hay una población amplia de Sí, es gente donde longeva. personas por encima de 100 años viven, sí. Ujú. Y ahí, mira, son zonas súper diferentes, ¿vale? Porque está Japón, Cerdeña, una zona de California, es decir, son regiones totalmente diferentes, ¿no? Pero comparten muchas características comunes. Es gente activa que se mueve, es gente que la base de su alimentación pues, o es la dieta mediterránea o la japonesa, que son plantas fermentados y proteína no procesada. Suele ser gente que está muy metidos en la familia, donde la esfera emocional y la familia, el entorno es muy importante. Un pilares que vemos de manera repetida a pesar de ser poblaciones muy diferentes. Ya me has contestado la siguiente pregunta, que iba a ser qué tenían en común, ¿no? Pero ya nos lo has contado. ¿Y qué nos cuentas de tus hábitos, con todo el conocimiento que tienes y todo lo que sabes? ¿Qué es lo que tú aplicas en tu propia vida? A ver, lo aplico todo, que lo consiga todo
es diferente, ¿no? O sea, la alimentación y el ejercicio físico, te diría que sí que lo sigo de manera mucho más consciente, pues en los últimos 5 años, ¿vale? El sueño y el estrés estoy empezando a ponerle foco ahora, ¿vale? Sobre todo en el sueño antes pues tenemos la sensación de que dormir es perder el tiempo, ¿no? Pero no. Y sobre todo estoy intentando encontrar hueco para descansar, porque yo soy como muy cuadriculada, me levanto todos los días a las 6 de la mañana porque lo primero que hago es entrenar y me estoy empezando a dar cuenta que de nada me sirve ese entrenamiento si no lo pongo con un buen descanso. Entonces, ahora, si ese día me ha costado tarde, he dormido peor o llevo una semana de mucho estrés, pues a lo mejor ese día me limito a hacer estiramientos o yoga, ¿no? Intento eso, contrarrestarlo mucho que antes no lo hacía, ¿no? Intento encontrar lugar también para el ocio. ¿Hay algún cambio específico que hayas visto una increíble mejoría en la gente a la que ayudáis? El que más clave a lo mejor, que digas tú, madre mía, esto ha sido cambio radical. Pues he visto 2 cosas. Cuando trato la microbiota, los cambios son brutales. La mayor parte de la gente viene por temas digestivos y yo hago una historia clínica como muy ordenada. Entonces, cuando vienen a revisión, les voy preguntando uno por uno los síntomas que me contaron en la primera consulta, ¿no? Porque ellos vienen siempre, pues voy mejor al baño, ya no se me hincha tanto la tripa, y luego les empiezas a preguntar, bueno, ¿y los dolores de cabeza que me contabas que tenías? Ah, pues ya no los tengo. Y el cansancio, ah, pues estoy mucho mejor. Y ese picor que tenías a veces, ah, pues no me ha vuelto a pasar, ¿no? Mejoran muchísimo y a muchos niveles. Y luego, cuando equilibramos todos los ejes hormonales, también noto muchísima mejoría, ¿eh? Tengo muchos pacientes diagnosticadas de fibromialgia, de síndrome de fatiga crónica, de depresión. Cuando equilibramos el eje hormonal, mejoran muchísimo. Muchísimo, ¿vale? Entonces, probablemente esas 2 estrategias sean las que cambios más notables experimentan cuando las abordamos. Interesante porque la fibromialgia es una enfermedad que en teoría no tiene cura, si no me equivoco, y no se sabe muy bien qué lo produce, ¿no? Bueno, es que a mí hay mucha gente que se me echa encima cuando lo digo, pero es que yo creo que la fibromialgia no existe. Ojo, no quiero decir que no haya gente que sufra los síntomas que ahora englobamos dentro de la fibromialgia, ¿no? Pero al final la fibromialgia es un diagnóstico por descarte. Cuando hemos descartado otras enfermedades que conozcamos que justifiquen los síntomas, pues decimos que es una fibromialgia, pero metemos ahí en un batiburrillo a un montón de pacientes con dolores intermitentes, con fatiga crónica, y en realidad eso puede ser multifactorial y en mi experiencia muchos de esos síntomas derivan de un mal equilibrio hormonal, ¿vale? Por eso suele aparecer en mujeres a partir de los 40 años de forma más frecuente, ¿no? Porque es cuando las hormonas se empiezan a desbalancear y de un desequilibrio en nuestra microbiota que está promoviendo esa inflamación de bajo grado, crónica, ¿vale? Porque al final, si tú tienes un nivel de inflamación aumentado, cualquier cosita mínimamente inflamatoria te va a dar síntomas antes. Si tú tienes una inflamación crónica de bajo grado propiciada por una disbiosis intestinal, ¿vale? Simplemente el subir 2 tramos de escalera más, que es una mini inflamación que en una persona sin problemas es que ni lo nota, ¿vale? En una persona que ya parte de una inflamación aumentada lo va a notar. Entonces va a presentar dolores y cansancio ante estímulos que no deberían desencadenarlo, porque ya parte de un colchón de inflamación. Ujú. Interesante. Y la verdad que es apasionante el mundo de la microbiota. Bueno, cuéntanos sobre ti. ¿Cuál es tu próxima versión? ¿Qué es lo siguiente? Pues, la verdad es que me gustaría seguir trabajando en lo que estoy trabajando. Me gustaría seguir ayudando a un montón de gente que hasta ahora no ha encontrado una respuesta, y me gustaría seguir divulgando, ¿no? Me gustaría seguir llevando este tipo de medicina. Si alguien te quiere contactar o quiere hablar contigo, ¿cómo es la mejor, cómo deberían hacerlo? Vale, pues tomamos nota de tus contactos. La última pregunta que es obligada es ¿qué otro invitado crees que podría encajar bien para un próximo episodio? Qué interesante. Pues desde luego nos pondremos en contacto y ojalá que le apetezca. Pues nada, Débora, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una conversación increíble, me ha encantado, muy interesante y he descubierto un montón de cosas que no sabía. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y, y nada, seguimos en contacto. Cuídate.